tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Como todos los domingos, aquí en Cinevisión, Canal 19, de 2 a 3 de la tarde. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, doctor, feliz. Gracias, qué bueno. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos una entrevista con el doctor Carlos Anthony Williams, médico neurólogo y neurofisiólogo, que esto es lo que se dedican a hacer electroencefalogramas. Y también tenemos una sesión, una cápsula dermatológica a cargo de la doctora Albaluz Rodríguez sobre protección solar y la importancia que eso tiene, porque ya se acerca la Semana Santa. La Semana Mayor. La Semana Mayor. Así que luego de una pausa comercial, siga con nosotros. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Medicina de Cuerpo y Alma, y en la tarde de hoy continuamos con nuestra entrevista, y en el segmento dermatológico vamos a hablar un poco sobre la utilización de los protectores solares. Ustedes saben que ya estamos en tiempo de cuaresma, entró la primavera, pero aquí las estaciones del año son todas iguales, primavera, otoño, invierno, sentimos calor y estamos expuestos a la radiación, no importa en la estación en la que estemos, aunque se está sintiendo un poquito más fuerte el calor y las olas de calor. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el kit de protección solar. En estos tiempos en donde no solamente vamos a tener un aumento de las radiaciones ultravioletas, sino también un aumento de la temperatura. Va a haber mucho calor y mucha deshidratación. Por lo tanto, como ya la Semana Santa viene en camino, estamos bastante cerca, prácticamente 2 o 3 semanas de que llegue, tenemos que hacernos de un kit de protección solar, que no solamente es la utilización del protector. Fíjense bien, también durante las actividades en la Semana Santa, como playas, piscinas, balnearios, o inclusive en la casa, si tenemos una piscinita en el patio y estamos expuestos al sol, comenzamos a deshidratarnos. Aquí vamos a presentar algunos productos para que ustedes sepan armar su kit de protección solar. Es básica la utilización de agua termal. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, el agua termal es un producto que viene de manantiales, que es una agua completamente natural, que es calmante y refrescante, hidrata, pero también repara. Si durante la exposición solar usted siente ardor en la piel o enrojecimiento, debe de retirarse de la exposición porque ya está insolado. Eso significa que ya tiene un daño directo en la piel y debe de retirarse de la exposición. Y para eso, para que no progrese la situación, puede utilizar su agua termal. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta es agua termal. Se usa 2 a 3 veces al día en el área donde usted recibe, donde se siente ese ardor. Puede ser cara, puede ser brazos, puede ser piernas. Tenemos aquí el agua termal. También una barra protectora labial, porque se nos olvidan los labios, y en los labios también cae la radiación y nos podemos quemar, tener quemaduras en los labios. Tenemos aquí también lo que es una barra labial. Fíjense bien que esto se pone en la boca, fuera en los labios, 2 a 3 veces al día. Igual tenemos protectores solares de 50 y de 100 SPF. Con 50 o más es suficiente, pero si nos vamos a la playa y queremos un protector que nos cubra mejor, el mejor es que sea en spray y de 100. Y aquí tenemos este producto de Uriage Variezum, que esta es la línea que estamos promocionando. Este 100 y viene en spray, que puede utilizarlo usted y toda su familia, los niños, su pareja, sus familiares, porque rinde mucho, viene en spray. Para el uso diario de protección solar, entonces tenemos este que es el Varieden Zika, que es para pieles muy sensibles y también es reparador. Todos estos productos, gracias a los laboratorios de Uriage, señores, van a estar en nuestra página de Instagram, Medicina de Cuerpo y Alma, y vamos a tener una rifa a través de la página para que ustedes tengan este kit de protección solar para su Semana Santa. Así que después de ustedes ver el programa, pueden
entrar a nuestra página de Instagram, pueden concursar y llevarse esta línea completa, estos 4 productos, que incluye el agua termal, los 2 protectores solares, el corporal y también el de cara, y la barra labial, para que tengan su kit completo durante esta semana mayor. Hasta aquí mi parte de medicina de cuerpo y alma en dermatología. Vamos a una pausa comercial, volvemos con el señor Carlos Santoni, quien es nuestro invitado en la tarde de hoy, a quien lo traemos con mucho amor para compartir con ustedes temas del área de neurología, como la disautonomía. También hablamos sobre la miastenia gravis, entre otros diagnósticos neurológicos. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con la entrevista con el doctor Carlos Santoni. No se pierdan esa entrevista tan interesante. Bueno, y continuando con nuestra entrega de hoy de Medicina de Cuerpo y Alma, tal como lo habíamos anunciado, tenemos al doctor Carlos Santoni Williams, médico, neurólogo y neurofisiólogo. Y además, antiguo compañero y amigo desde el colegio, andamos en estas aventuras, ¿verdad? Aventuras, afanes. Así que bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y te voy a contestar. Doctor Estrella, Juan Carlos, Juanca, cariñosamente, gracias por tu invitación, digamos a punta de pistola, ¿verdad? Pero después de un par de pastelitos y un café, pues vamos a hablar un poco de neurología. Vamos a hablar hoy de la disautonomía o neuroastenia, conocida antiguamente, que es una patología difícil. ¿Por qué? Porque es difícil de diagnosticar, porque como síntomas tiene el mareo, la pérdida el síncope, una sensación de frialdad, o sea, toda una serie de alteraciones que muchas veces corresponden a distintas especialidades. El cardiólogo, el urólogo, por ejemplo, cuando va al baño y pierde el tono y se cae porque hace un esfuerzo para orinar. Entonces, ¿qué es la disautonomía? La disautonomía es una patología que abarca distintas áreas. ¿Por qué? ¿Qué se afecta? El sistema nervioso autonómico, que es el que controla lo que nosotros hacemos automáticamente, la respiración, la presión arterial, la sudoración, la frecuencia cardíaca, todo lo que implica nuestro organismo, que está controlado desde el tronco cerebral de forma automática. Nosotros no pensamos que vamos a respirar. Nosotros, uno de los ejemplos que voy a poner es que muchas veces pensamos que estamos durmiendo o nos estamos haciendo el dormido. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo voy a poner un ejemplo simple que va a ilustrar esto. Una dama mayor de edad, más de los 90 y pico de años, de esta que todavía está viva y dura, por cierto, pues se bañó en agua fría. Cometió el error de no encender el agua caliente, se fue a acostar y cuando su chica, la muchacha de servicio que la atiende, la fue a levantar para que fuera a cenar, no se levantó. La pobre muchacha se asustó, le dio casi un infarto, pensó que se había muerto. Y la señora pensó que ella se estaba haciendo la dormida. La llevamos a emergencia, la atendimos, la estimulamos, le dimos sus palmadas, le hicimos un electrocardiograma normal, le hicimos una tomografía por si acaso había tenido un accidente cerebrovascular y no tenía nada de eso. Ella sí padecía de calambres y tenía que dormir con almohada y de polineuritis. Entonces se fue estimulando, se fue despertando y salió de eso. Un cuadro que duró un rato. Ajá. Y llegamos a su diagnóstico. Su diagnóstico, ¿por qué es difícil muchas veces? Porque tiene síntomas que pertenecen al área cardiovascular. Llámese lo que dijo el doctor, síncope, a veces puede tener una taquicardia, puede tener sudoración, una sensación de que se está sofocando, es de disnea, pues el término correcto,
en medicina es disnea, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo eso, que la gente muchas veces se pasa un tiempo largo en ser diagnosticado, hasta que llega donde el especialista. Generalmente llega donde el cardiólogo primero. Y el cardiólogo, después que descarta, hace todo su electrocardiograma, hace su ecocardiograma, hace su Holter, hace una serie de cosas y descarta. Bueno, pues ¿qué le queda? Necesita que el neurólogo le evalúe. ¿Y por qué este caso tan interesante que has descrito? ¿Cuál fue el mecanismo fisiológico que una baja temperatura, ducharse con agua fría, por ejemplo, le produjera ese episodio de disautonomía? Que casi siempre son parasimpáticos, ¿verdad? Después Sí. vamos a explicar lo que es el simpático Bueno, y el parasimpático. vamos a entrar en ciertas cosas. El problema es que la temperatura que está el cuerpo tiene una temperatura, está controlada a nivel del tronco cerebral. O sea, son las áreas que van y llevan la inervación. ¿Qué pasó? Esta señora se sometió a un baño de agua fría. Esa agua fría le produjo, por supuesto, una hipotensión, ¿eh? Le bajó la frecuencia cardíaca, la puso a dormir, la puso como a aquellas cosas que se llaman la parálisis del sueño, que tú no te puedes despertar, tú sabes que algo está pasando, o las pesadillas, por ejemplo, que tú vas a despertar pero no terminas de despertar, eso que le pasa a uno justo cuando uno se está despertando por la mañana temprano. Claro, en los que trabajan temprano, no en los vagos que se levantan a las 10 de la mañana, por supuesto. Entonces, a ella ella tenía una alteración. Estamos hablando de que ella tenía una polineuropatía. ¿Qué es una polineuropatía? Una afectación de ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores de forma bilateral y simétrica, es decir, las manos, las piernas. Porque si es de un solo lado que hay una afectación, hay que pensar si hay un accidente cerebrovascular. Sí. Entonces, pero si es bilateral, muchas veces las personas piensan que la polineuropatía se debe necesariamente a una compresión, pero no es así. Las compresiones a nivel cervical y lumbar son producidas generalmente por una hernia discal, por una osteoartrosis, por osteofitos. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos que diferenciar bien. Pero volviendo al caso que me has preguntado, ella tenía ya una polineuritis. Esa polineuritis, como es una paciente de larga data, sabemos que puede haber sido por déficit de vitamina B12. Esta señora tuvo COVID, tuvo el dímero D alto. Sabemos que el COVID deja a los pacientes con una alteración de disfunción autonómica. También los deja con polineuritis. Existe una clínica en Inglaterra que nada más se está dedicando a eso. Y nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto hasta personas jóvenes que se han quedado con una disfunción respiratoria. Es decir, se han quedado con una alteración de la respiración que los ha dejado casi como si fuera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una disnea, y eso lo hemos visto. Entonces, volviendo a esto, ¿cuál es la relevancia de esto? Porque este es un programa de tipo informativo, pero para que las personas se puedan dar cuenta qué le está pasando. Esto también hay dos tipos. Hay la primaria, que no hay ninguna causa, o sea, no se identifica ninguna causa, y hay la secundaria, que se debe a enfermedades. La enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, la diabetes. ¿La esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple puede tener, sí, puede tener crisis disautonómicas. Eso en los pacientes que tenemos, pero digamos, uno de los problemas, porque esto tenemos que ser práctico, es que la disautonomía muchas veces no es diagnosticada. La ve alguien, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de nuestro director de programa, el doctor Juan Carlos Estrella, compartimos otro caso. Compartimos el caso de un joven que cuando se ponía de pie para orinar, perdía el tono y se caía. Pero no era una crisis epiléptica, porque aquí vamos a hacer cómo se diferencia, haciendo un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma?
Bueno, que eso es uno de los servicios que ofrece, ¿verdad? El electroencefalografista. Yo soy electroencefalografista. ¿Qué es eso? La electroencefalografía es una prueba en que ponemos una serie de electrodos con un sistema que se llama 10-20, un porcentaje, distribuidos alrededor de toda la calota en el cerebro, y recogemos el estímulo nervioso producido por los neurotransmisores, amplificado, y lo tenemos en una computadora y lo podemos ver en una serie de variaciones. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite ver si hay una onda normal, llámese una onda aguda que no corresponda, una onda lenta que tiene una frecuencia. Eso se mide y sabemos si es agudo o lento. Si es focal, focal quiere decir que aparece en un sitio. Si es paroxístico, que se ve en todo el trazado. Y eso nos da datos de qué tiene el paciente. Porque lo correlacionamos con ¿qué? Con una tomografía. Si encontramos a nivel frontal una alteración donde hay una sonda lenta, que las clasificamos, a mí no me importa lo que consideran ciertas personas que utilizan unos términos norteamericanos o lo que sea. El sistema que yo aprendí fue focal, generalizado, paroxístico, y eso está descrito desde los tiempos de Hans Berger, el inventor de este sistema, del electroencefalograma. Que es como un electrocardiograma, pero sí, en vez del corazón es del cerebro. A nivel cerebral. Entonces, ¿a dónde vamos? En un paciente con disautonomía que venga a la consulta porque ha aparentemente perdido el conocimiento, ha tenido un síncope, ha tenido un drop attack, ha tenido que se desmayan, pierden el tono en un banco porque están parados mucho tiempo. Entonces, esas personas tienen que hacérsele un electroencefalograma, aunque la clínica no parezca de una crisis epiléptica, porque una crisis epiléptica se define por pérdida de conocimiento que puede estar o no acompañado por trastornos motores, del cual no podemos recordarnos. Y ahí entra la diferencia con la disautonomía. Esta señora pensaba que ella se estaba haciendo la dormida y que la chica la estaba remeneando. No, ella no tenía tono, ella no podía abrir los ojos. Por lo tanto, ella estaba no en coma, pero estaba desconectada, para ponerlo en un término claro. Un electroencefalograma en esta señora, ¿qué me permite saber si hay una onda normal? Eso me recuerda algo que nos decían, haciendo la especialidad, los anestesiólogos, que los niños y las personas mayores, o sea, las personas en los extremos de la vida, tenían una predominancia del sistema parasimpático sobre el sistema simpático. Recordemos, ¿verdad, Carlos?, que el sistema parasimpático es inhibitorio y el sistema simpático es excitatorio. Sí. El sistema simpático sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, y el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Y ese sistema, el parasimpático, por eso viene disautonomía, se llama el sistema autónomo central, tiene el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, que no tiene nada que ver con la simpatía, ¿verdad? No, para nada, porque no es culpa a los antipáticos, les pasa también lo mismo que a los simpáticos. Entonces, ¿por qué uno quisiera volver a reforzar algo? El sistema nervioso autónomo regula y coordina las funciones involuntarias, inconscientes y automáticas, presión sanguínea, temperatura corporal. Me hiciste la pregunta de la temperatura, ahí está. ¿Dónde está la disfunción? En el sistema que controla la temperatura corporal. Entonces, sí, esta señora al bañarse con agua fría, bueno, el sistema, los sensores, vamos a decir, de temperatura del cuerpo estaban alterados y no pudieron compensar ese bajón, el bajón de la temperatura producida por el baño en agua fría. Claro. Entonces nos puso a pasar trabajo a nosotros en la emergencia. Y las doctoras le dijeron, usted no estaba despierta, señora, porque el doctor vino en una maniobra y le dio 2 o 3 palmaditas en la cara y le dijo, vamos, levántese. Entonces,
La disautonomía, como urólogo, ¿verdad? El síntoma urológico preponderante de una disautonomía es el paciente que se para a orinar, no importa la edad, y tiene un síncope, es decir, se marea. O un drop attack, o sea, tiene una pérdida aguda del tono generalizada. Y parte de eso es un paciente también, no importa la edad, que se levanta a orinar y no puede orinar, tiene mucha dificultad. Eso es parte de una disautonomía a veces. Y a evacuar también. Cuando alguien tiene que hacer un gran esfuerzo y pierde el tono, es precisamente porque está sobrecargando el sistema autonómico. Que el estímulo del parasimpático en el sistema digestivo es causar constipación, estreñimiento, y el estímulo del simpático es causar diarrea. Y hay que recordar que en las enfermedades como el Parkinson, la misma demencia, la misma atrofia multisistémica, también se producen estas cosas. Por eso ahí quería caer, que los tipos de desautonomía, hay el familiar, el Relay Day. Relay Day. Sí, que duran 5 o 10 años de vida como mucho. Bueno. Está el secundario, síndromes paraneoplásicos, esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares cerca del centro de control del sistema autonómico. ¿Está dónde? ¿En el puente, dijiste? En el tronco. En el tronco, sí. El último ejemplo que voy a poner es de una señora muy amiga de mi abuela, que en paz descanse, que tenía todos los años del mundo, que fue llevada a la UCE, entró, fue vista por un ortopedista, estaba disgustada y fue a salir. Y cuando yo la vi salir, dije, un momento, ¿a dónde usted va? Usted no se ha hecho una tomografía. Ella había tenido una caída, se pensaba que el golpe era la causa. No, ella tuvo una pérdida del tono y le encontramos en un aparato francés muy fino en la UCE, que había en ese tiempo, ahora hay un aparato nuevo, perdonen la propaganda, un infarto pequeño en el tronco cerebral. Esa era su causa de su crisis disautonómica y ella se fracturó un brazo y un ortopedista la tuvo que enyesar. Entonces ahí se hizo el diagnóstico de la causa de eso. Muy bien. ¿Cuál es el síntoma o el episodio de disautonomía más frecuente en tu vida diaria en la consulta de un neurólogo? Por ejemplo, los 2 o los 3. La sensación de mareo, la sensación de vértigo, la pérdida de tono, que se confunde con la epilepsia, y quizás la sudoración excesiva, por ejemplo, alguien que suda y entonces pierde electrolitos, de lo cual saben nuestras 2 amigas que están por aquí. Pero mucho. El otro día la doctora Albaluz Rodríguez, como todos saben, es dermatóloga, habló de un problema de la sudoración de la piel. Hiperhidrosis. ¿Y usted ha considerado que pudiera ser uno de esos pacientes con un episodio de disautonomía? Bueno, regularmente cuando el paciente tiene hiperhidrosis no tiene síntomas sistémicos, simplemente es la sudoración, pero el doctor menciona que aunado a la sudoración el paciente va a sentir debilidad, mareos, lo que no se corresponde a un problema dermatológico de aumento de sudoración per se. O sea que si el paciente siente el aumento de la sudoración y como refiere el doctor tiene esos síntomas, entonces debe referirse a un neurólogo. Ahí va la historia clínica. Exactamente. Que nunca será jamás sustituido por ninguna inteligencia artificial, porque esa la hacemos nosotros según la experiencia y sabemos por dónde conducirla para obtener la información, como dijo la doctora. Bien. Bueno, doctor Santoni, yo feliz que usted esté de nuevo aquí en Medicina del Cuerpo y Alma, felicísimo. Aquí yo estoy a punta de pistola. A punta de pistola, pero aquí lo tenemos. Doctor Santoni, ¿cuál es la evolución de ese paciente con disautonomía? Cuando usted menciona este diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué va a pasar a futuro con un paciente que presente eso? Es una pregunta muy interesante, porque va a depender de la etiología. ¿Cuál es la etiología? Es una etiología primaria, donde yo no encuentro una causa. No encuentro una causa cardiovascular, no encuentro una causa urológica, que por cierto no he mencionado que los cardiólogos hacen el TIL test, la mesa basculante, para ver si hay cambios bruscos en la presión arterial, que ahí ellos tienen que hacer. Entonces, todo va a depender de cuál es la patología. Porque si esta señora de 95 años
que todavía está viva y todavía está dando, como dirían los castizos, la tabara y embromando la paciencia, pues el pronóstico no es malo, porque simple y sencillamente es un episodio. Pero si tiene una enfermedad que la acompaña, por ejemplo la diabetes y otras patologías, ya eso es diferente. O si ha tenido accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, que han afectado ciertas áreas del cerebro y entonces como elemento comórbido pues está produciendo esto. Todo depende de cuál es la patología de base. Por eso esto es un trabajo en equipo. Y aunque uno no lo quiera reconocer, nosotros trabajamos en equipo. Porque, por ejemplo, en una fábrica, el primero que pone una tuerca y el último que pone una tuerca es un trabajo en equipo y sale un vehículo. Un Tesla, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces los médicos, usted, por ejemplo, la doctora, ve a un paciente y le cuenta estos síntomas y dice, perdón, yo tengo un elemento dermatológico, pero esto no es lo único. Entonces, y ahí es donde viene la buena medicina, donde, por ejemplo, el dermatólogo es un médico de cuerpo y alma, pero está mirando hacia el interior del paciente. ¿Qué pasa? El marido le está dando palo. Bueno, entonces ahí hay otro problema y ya está la base. Entonces, la disautonomía depende del diagnóstico. Y para llegar al diagnóstico es un trabajo en equipo. Generalmente son los cardiólogos los que lo ven principalmente. Pero este tema me surgió a mí porque no me acuerdo ahora mismo. Yo tengo pocos pacientes con eso. No llego a 10. Pero estoy seguro que si entrevistamos a un cardiólogo, pues vamos a tener tanto, etcétera, etcétera. Y si entrevistamos un internista, también. Todo depende de cuál es la patología. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, lo que se llama una atrofia multisistémica, ya es otra cosa, el Shy-Drager, etcétera. O tenemos un Parkinson, etcétera. Entonces todo va a depender de cuál es su patología. Pues nosotros vamos a tratar la patología de base. Por ejemplo, el doctor Estrella y yo compartimos un caso. ¿Y cuál era su tratamiento? Que se sentara a orinar. A veces para los machos cabríos actuales, pues se le hace difícil. Pero desde un punto de vista, es el mejor sistema, sentarse y ya. Un medicamento que había antes, que después viene, eran unas gotitas, creo que se llamaba, perdón, el anuncio, no es un anuncio, pero no viene ya, las famosas gotitas de Efortil. No, era un simpático mimético. Pero el Efortil funcionaba. Existe, porque nosotros, un ginecólogo se lo trajo para una paciente que compartimos, que tuvo unos episodios, lo tenía durante el embarazo, y nosotros le dimos el tratamiento. El Efortil se usó muchísimo antes. Todo el que tenía, cuando le bajaba la presión, venga, unas gotas. Le daban un vaso con mucha azúcar y 10 gotitas de Efortil. Entonces, tiene una memoria. Doctor, los síntomas para todo el público televidente, de forma llana, que debemos de tomar en cuenta es el mareo, la pérdida de la fuerza. Cuando hablamos del tono, como que está desforzado el paciente cuando le da el ataque. La sensación de astenia, de que uno no tiene ánimo, uno se está cayendo. Pérdida de tono o fuerza. Sensación de desgano, porque yo no tengo ganas y no he hecho nada en particular. Sudoración, palidez, cambios en las frecuencias cardíacas y el pulso periférico. Eso yo diría que es más o menos lo que generaliza. Pero el primer médico que tiene que ver a este paciente es un buen internista, de familia o quien sea, o cualquiera de nosotros que nos sentemos a hacerle una evaluación correcta. El paciente claro, hay gente que no hay forma de sacarle una historia, son peores que una piedra. Que las piedras que proteger, que debieron haber estado en el Nacional para que el vehículo no se fuera hacia atrás. Bueno, hay gente que no puede expresarse, pero el médico tiene que ir desde el sistema y dice, ¿por qué usted vino? Porque me duele la cabeza. ¿Dónde le duele? En el frente. ¿Cómo es el dolor? Agudo, como si le hicieran así, como se decía antes, ¿quiere ver a Dios comiendo arroz? Digo, si mal no me recuerdo. ¿Es punzante? O sea, uno tiene que coger
qué, cómo, cuándo y dónde de cada paciente para poder sacar la historia y no permitirle que él sea el que quiere decir esto solamente. No, señor. Porque yo tengo un ejemplo de otra patología donde un señor joven llegó a mi consulta. Yo lo examiné, no sabían decirme muy bien, y en una la señora le dijo, y yo le dije, yo no soy brujo, no tengo un oráculo. Usted o me dice, él llegó de un viaje y él se puso como medio raro y comenzó a hablar. Y yo dije, bueno, este tipo no tiene nada, es un tipo joven. Y yo dije, bueno, ante la duda, una tomografía, múltiples metástasis. Y entonces uno de los señores que más sabe en este planeta, pues me llamó, aló, Carlitos, tenía un adenocarcinoma de colon, 40 y pico de años. O sea, el síntoma periférico es el que trae a alguien y en su investigación, porque yo como neurólogo, un paciente que viene, que yo le encuentro algún tipo de cáncer, voy a investigar y voy a trabajar en equipo con el oncólogo. Entonces es un elemento de trabajo en equipo y no asumir. Aquí hay 10 millones de médicos que creen que con Google, con Internet, ellos saben. Ellos no saben, ellos no se pasaron 10 años en la facultad, no se pasaron tantos años de especialidad. Usted tiene que ir donde un médico y el médico tiene que tener paciencia, tiene que escuchar, tiene que conducir una entrevista para que entonces venga la información. Doctor, la gente se suele como acostumbrar a estos síntomas. Hay personas que suelen como asumir que tienen una situación. Entonces, ¿puede llegar a ser discapacitante la condición? Sí. Puede ser que el paciente, si no se investigue y se trate y se acostumbre a que yo no tengo ganas de nada, le dan esos ataques, pero como que lo pasan. Y como es crónico, puede ser que él llegue a un punto en donde el paciente no pueda y llegue a discapacitarse. Puede ser discapacitante. Te he mencionado las patologías que ya son secundarias, que quizás no hayan llegado donde el médico y no se haya hecho el diagnóstico. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en la misma demencia, muchas veces cuando ya llega donde el médico, han pasado varios años, los primeros síntomas no han sido evaluados. Entonces, el problema es que la mejor medicina es la medicina preventiva, entre comillas. Por ejemplo, con respecto al cáncer gástrico y otros tipos de cáncer cerebral, como ya lo mencioné, ¿verdad? Si usted llega donde el médico, nunca asume. Es un principio en la vida. No asuma. En esta esquina tiene que haber un policía. ¿Quién te ha dicho a ti? Entonces, yo la cruzo así. Nunca hay. No asuma. Usted tiene que demostrar. ¿Y quién lo va a demostrar? ¿Quién lo va a hacer? El médico. Es el médico el que tiene esa función. Los pacientes dicen, no, que a mí me da esto, pues justifican los síntomas. La gente se acostumbra a sentirse mal. Pero es que eso es... No me quiero convertir en un crítico, pero es un elemento de la cultura. Yo asumo que eso es así. Usted no asuma, porque si usted va a un juicio, un abogado no asume, un juez no asume, un ingeniero no asume cuando está construyendo, diseña, ¿verdad? Si usted se equivoca en un cálculo, tiene una torre torcida o otra que se cae. Bueno, señores, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista en la tarde de hoy con el doctor Carlos Santoni, médico neurólogo del Centro Médico UCE. Nos vamos a una pausa y regresamos. Volvemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos el placer de compartir con el doctor Carlos Santoni, médico neurólogo, especializado no solo en adultos, sino también que ve niños, adolescentes y neurología en general. Y estamos hablando de un trastorno
del sistema nervioso cerebral, que es la disautonomía. En esta oportunidad vamos a hablar de otras enfermedades que involucran el área de neurología y que son frecuentes en las consultas de estos especialistas. Vamos a hablar sobre una de las enfermedades raras, vamos a decir, de diagnósticos que no son tan comunes, pero que sí se ven, como es el caso de la miastenia gravis. Doctor, bueno, este término miastenia gravis, esa clínica es muy característica, con lo que la gente puede conectar bastante bien, porque al principio hablamos de la disautonomía, ¿verdad? Sí. Y en este caso vamos a hablar de la miastenia. ¿Podría usted darnos una breve explicación? Lo que hace es que provoca una afectación de los músculos que su forma voluntaria se sienten débiles y lo pierden. Falta comunicación entre el nervio y el músculo. No hay cura, para que estemos claros. Claro, hay dos tipos de miastenia. Hay las miastenias que son primarias, las esenciales, y hay las secundarias como el Eaton-Lambert, que se debe a un cáncer pulmonar. ¿Qué es la miastenia en sí? Es una alteración del sistema neuromuscular, ¿cómo está claro? Del sistema nervioso, de los músculos, los nervios, que tienen una debilidad rápida. Usted se levanta por la mañana, aparentemente bien, y a medida que va pasando el día usted se va cansando. Los párpados se caen, pierde la fuerza, no tiene ánimo. Fíjese que no hemos hablado de pérdida de conocimiento. Hemos hecho una diferenciación entre la disautonomía, que es algo abrupto, que hay una alteración, y la miastenia, que es algo progresivo, es decir, progresivo en el día. Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que hay es una alteración en la neuroconducción, en la placa motora, donde debería pasar una sustancia, ¿verdad? Y hay no puede entrar en la vesícula sináptica. Y ahí viene la prueba más importante, que es la determinación de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que se hace. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes? Muchas veces esos pacientes no llegan donde el neurólogo, porque hay una tendencia a etiquetar las cosas que parecen fatiga, cansancio, etcétera, a echarle la culpa a una enfermedad de tipo psiquiátrica. Depresión, desánimo, desgana. Pero un buen psiquiatra, lo que diferencia a un buen psiquiatra, y perdón que lo diga, es la historia clínica donde él, no, espérate, aquí hay cosas, escucho la historia familiar, la veo con los párpados caídos y la voy a referir a un neurólogo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una señora de 70 y pico de años que es mi miasténica favorita, que viene cayéndome atrás desde el hospital Aybar cuando lo tumbaron, como la torre, no las torres gemelas, perdón, el muro de Berlín, y me ha caído atrás en todos los hospitales, y la tengo en la maternidad de la Altagracia, que por cierto yo doy consulta neurológica los lunes y veo epiléptica, veo todo tipo de patologías, todo lo que son la preeclampsia, los dolores de cabeza, todo lo que tenga que ver con las mujeres embarazadas. Ahí no se ven hombres ni se permiten. Una vez un compañero me mandó un señor y una enfermera de este tamaño lo sacó a patada de ahí. Le dijo, aquí no se ven hombres. Claro, si viene una enfermedad de tipo de transmisión sexual, esa es otra historia. Entonces, esta señora, que yo la vi en el hospital Aybar, vino por esa clínica. Debilidad progresiva, pérdida de fuerza, no se pueden sostener y al terminar el día están listos y servidos. Entonces, generalmente se investiga a ver si hay causas que producen esto, porque su esencia aparentemente está en un órgano que se llama el timo, del cual el doctor Estrella y yo tenemos recuerdos universitarios agradables, porque algunas personas decían que ese órgano no tenía ningún valor, pero sí lo tiene, porque en los miasténicos se pueden encontrar restos del timo, y entonces eso hay que operarlo para eliminarlo, porque usted tiene que buscar la causa. Otra cosa,
una alteración paraneoplásica, que usted tenga un cáncer de páncreas, tenga un cáncer donde sea, de pulmón, y usted tenga el Eaton-Lambert, el famoso Eaton-Lambert. Y eso, claro, si usted hace un rastreo. Lo primero es que el paciente miasténico es un paciente con una debilidad progresiva, que no tiene una historia de una enfermedad, no tiene diabetes, no tiene una serie de cosas, porque si la tiene, entonces es un cuadro neuromuscular asociado a esa enfermedad. Entonces se investiga, se hace su prueba de laboratorio, lo que he mencionado, pero también se debe hacer una tomografía de tórax para ver si a nivel del mediastino hay restos del timo. Nosotros, el doctor Bienvenido, ¿cómo que se llama nuestro amigo, el director de nuestro centro médico, Bienvenido? Peña. Cirujano torácico. Yo tuve un paciente que traje desde la Aybar a mi consulta y se le operó y salió muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente cuando usted los atrapa temprano, como todo en medicina, usted los opera y salen bien. ¿Por qué no salen bien? Porque no se ha hecho el diagnóstico en el momento adecuado y ya cuando usted tiene cuadros, ha perdido la función pulmonar, por cierto, se pierde la función pulmonar, parece un Guillain-Barré, o sea, con una dificultad inmensa para respirar. Creo recordar creo que fue la mamá de un compañero de nosotros, cuando ya nos llegó, ya no había mucho que hacer. Se tratan con antineoplásicos, con acetipirina, y no es muy frecuente. Digamos que nosotros, tenemos 3 miasténicas descritas en el Hospital Aybar, el doctor Guillermo Jiménez y yo, y el doctor Alejandro Montero, que presentamos en el 2019 en el Congreso de Neurología. Entonces, no es muy frecuente, pero es importante, porque si me preguntas qué yo veo más frecuentemente, pues yo veo los dolores de cabeza, las epilepsias, las enfermedades degenerativas, la demencia, por supuesto, los deterioros cognitivos, que alguien me trae una señora o un señor que se le están olvidando las cosas, y la diferenciación, y después, como he dicho, son poco frecuentes, pero se encuentran. El problema es que tienen que despertar un bombillito en uno, porque muchas veces la gente no sabe explicar su historia y hay que diferenciar. No se puede aceptar, no, yo lo que tengo es un mareo. No, dígame cómo es el mareo. Se cae, le dan vuelta las cosas, cierra los ojos, siente inestabilidad. Entonces, la miastenia, el síntoma principal, esencial, es la pérdida de fuerza generalizada. No hay cuando usted examina a ver si siente, no hay alteraciones, ni el tacto, ni la vibración, ni el dolor, ni el calor, por lo tanto no es una polineuropatía. Yo hablo mucho de la polineuropatía porque es quizá una de las cosas que más vemos. Entonces, y la miastenia, le hemos hecho los diagnósticos con los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. El único problema es que es una prueba que hay que enviarla afuera. No estoy seguro si ya se está haciendo aquí por los laboratorios de aquí. ¿Eso es a través de una biopsia? No, en la sangre. En la sangre. Okay. La biopsia... Antes era con una biopsia. Antes era con una biopsia. Una inmunofluorescencia de... Sí, pero yo nunca he pedido una biopsia. O sea, nunca he tenido... ¿Dónde uno ha usado biopsias? En el síndrome de Duchenne. Tú lo pronuncias mejor, porque eres francés. El síndrome de Duchenne es una afectación neuromuscular en niños que comienza porque tiene unos gemelos gruesos, pero no a base de músculos, a base de grasa, y que va perdiendo su tono y se caracteriza por la aparente torpeza que describen cuando vienen a la consulta. Y se hace el diagnóstico por laboratorio, por la CPK y la LDH, que están súper elevadas. Hay que hacerle una biopsia. Sí, se puede. ¿Hay alguna prueba específica, panel de pruebas? Sí, lo hacen en Miami, cuesta $5,000 para determinar cuál es el tipo. O sea, uno de nuestros problemas en la neurología va a ser siempre el costo de las pruebas. Siempre.
porque aunque usted haga una vulgar tomografía o un electroencefalograma, si está cubierto, gracias a Dios, los electroencefalogramas, la tomografía, la resonancia, nuestros seguros las cubren, pero ese tipo de cosas es muy probable que no la cubran. Es muy probable que los anticuerpos antirreceptores acetilcolina ustedes saben que haya que pagarlo. Sí, hay una asociación de pacientes de enfermedades raras sí. aquí y están luchando por una ley para que el Estado en alto costo cubra todas estas necesidades. Creo que van al Congreso luego de Semana Santa, hay unas 700 personas con enfermedades raras. Van al Congreso, estaba viendo un documental, un noticiario, van a ir al Congreso y creo que en el país hay 1 o 2 personas con Duchenne. No. Hay muchos niños hay Duchenne, es común en niños, muy común en niños. Yo llegué en el 90, comencé en el centro de rehabilitación en el año 95. Nosotros vemos muchos Duchenne. Sí, hay muchos Duchenne. Muchos. Es verdad. Lo que pasa es que el problema del Duchenne es que para hacerle una prueba, para que caiga dentro de una de las investigaciones que se hacen fuera de aquí, cuesta muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el Duchenne? Le damos esteroides, le damos coenzima Q, que se supone que es una sustancia que ayuda a la principal sistema, la mitocondria, para darle energía, la coenzima Q10. Eso es lo que podemos hacer. Pero Duchenne, si ahí había Duchenne, ahí no, por poner un número, hay 98 que andan dando vueltas por ahí, que no estaban ahí. Y ese es su problema principal, tener la posibilidad de poder mandar a hacer esas pruebas fuera o aquí, como se están haciendo lo que tú me acabas de decir. Sí, hay un panel también de enfermedades metabólicas que eso los mismo, dos principales laboratorios del país lo están está haciendo ahora. Antes se hacía en un laboratorio auxiliar en la orina. Y se dijo que se iba a hacer en el hospital Robert Rick Cabral, en la parte de genética, pero que yo sepa no se está haciendo. Entonces, nuestro problema es las pruebas diagnósticas, porque las pruebas diagnósticas, ninguno tiene derecho a decirle a alguien, no, ya, aquí no hay nada que hacer contigo. No, señor, usted tiene que hacer todo para determinar qué patología tiene ese paciente y entonces poder plantear un tratamiento, porque a lo mejor en lo que hablamos de ¿cómo se llama? Del Duchenne, pues hay algo que se pueda traer. Por ejemplo, en la miastenia hubo un problema, creo que ya se resolvió, pero un momento en que el mestinón, que es la medicina básica, junto con el esteroide, no aparecía. Esa era la ribostigmina. La ribostigmina, sí. Doctor, el tiempo en televisión es corto y nos queda unos cuantos minutos para finalizar la entrevista. ¿Cuál sería su recomendación para todos los televidentes que nos ven aquí en Medicina de Cuerpo y Alma? Lo primero es tomarse su tiempo para ser visto por un buen internista, un buen pediatra, por ejemplo, en el caso de los niños, un buen ginecólogo. Los médicos base de la medicina son internista, cirujano, pediatra y ginecólogo. Esos son los 4 pilares de la medicina. Si esos 4 saben manejar su paciente, van a poderlo referir correctamente. Porque no hay peor cosa que alguien llegue y resulta que es hipertenso, que es diabético, que tiene esto, y entonces usted tiene que enfrentar todas esas cosas. Nunca asuma, por favor, estos son programas educativos. A nosotros no nos mueve ningún motus económico. Nosotros lo que queremos es educar, que la persona vaya a ver al médico, que le permita al médico el tiempo que necesita para hacer esa historia y ese diagnóstico, y después acepte o no, porque uno de los problemas de los médicos es que muchas veces no aceptan nuestro diagnóstico. Bueno, doctor, llegamos al final. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos tenerlo de vuelta, poderlo convencer otra vez. La próxima vez no me van a agarrar como matrimonio a punta de pistola. Y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por convencer a uno. Y gracias a ustedes, queridos amigos televidentes, por estar una vez más con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, Canal 19, los domingos de 2 a 3. No se pierda, siga con nosotros.